Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra. y hoy hacemos un extra clip de nuestro viaje por 80th, porque me parecía muy importante en este viaje enseñarle a Almendra la performance de Cyberpunk. Porque si habéis visto la performance de Cyberpunk, sabéis que fue como un cultural reset, y es importante verlo y apreciarlo. If you know, you know. I don't know, so I will know. Yo personalmente sabía que esta performance existía, pero no la había visto. Y la vi por primera vez en el concierto que hicieron el último tour de The World One, no me acuerdo, Break the Wall. Y me quedé choqueada. Así que luego tuve que venir y ver la performance para asimilar lo que había sucedido. Almendra ha escuchado la canción. I have. No sé qué expectativas. Es decir, te comenté que cuando escuché la canción Era más lenta de lo que pensaba. era más lenta de lo que pensaba, porque Cyberpunk me la imaginaba como que a súper velocidad, como súper extrema, llena de contrastes, y no fue así. También porque Guerrilla venía... Claro, es que Guerrilla era como ¿no? que... Y The Ring, y decir, me parecieron que las otras tenían como más de ese contraste que esperaba de una llamada Cyberpunk. A mí personalmente me gustó mucho porque tiene este sintetizador y este bajo como... que es como muy... Para mí es el ritmo cyberpunk, ¿no? Es como ese sonido constante, repetitivo, Sí. ¿no? O sea, me gusta mucho el setting. Sí, yo por alguna razón es que asocio el cyberpunk a lo excesivo y a lo acumulado, pero porque es el cyberpunk que me imagino visual, que es como un excesivo de edificios, de sobrepoblación, de luces de color, de neón, y es como que todo muy... Entonces, si me lo imagino musicalmente, para mí es algo que está todo como lleno en contraste, como, bueno, lleno. Para mí es ese constante, ¿no? De ese white noise. También. Constantemente, ¿no? Porque esto También como el sonido que hace las luces de neón. Las luces de neón, porque claro, el neón tiene por eso sonido. para mí tenía un poco sentido. Qué Pero bueno, acabamos de leer las lyrics y tienen bastante que ver con lo que se nos muestra en Halasía, ¿no? Están hablando de no encontrar la luz, de haber perdido la esperanza en este mundo. Que no tienes sentimientos, que te quieres sentir vivo, pero también hace alusión a un montón de otras cosas, como lo del future past, consumable feelings. El tiempo ha parado. Espera. Nuestra existencia. Es decir, esto de que the clock has stopped, no sé qué, where nothing blooms. También de un mundo oscuro, que es decir, todo esto lo vemos a través de todo el viaje, lo vemos en Wonderland, de este mundo todo oscuro, lo vemos en donde se rompe el Cromer, en Turbulence, luego vemos lo de Blue Blood, Red Tears, que... teníamos, vamos, lo de la la pluma azul, que era el spin-off de Halasía. Sí, y luego yo decía lo de Red Tears, que puede ser como llorando por la muerte de los Halatís o la destrucción de los Halatís. Sí, como que Full of Lies, como hay una parte que decía I wanna see the truth, algo así. Bueno, después también lo de Who am I, que es una repetición. Sí, que no sé dónde está, había algo. Sí, está, tell me the truth, manipulate the sky, manipulate the stars, manipulate the time, tell me the truth, que es todo lo que hemos visto, es decir, cómo se comunicaban a través de la luna, de las estrellas, y de ahí empezaron a manipular el tiempo y a cuestionarse la verdad, que lo vimos en Illusion. Sí, sobre todo como este sentimiento de desesperanza con el mundo es básicamente de lo que va. I wanna feel alive, don't wanna stay in the dark. Que además es como la frase final del estribillo, a mí es lo que más recuerdo. Entonces, ¿qué esperas? Lo mismo que dije antes. Es decir, espero que sea más parecido a los bailes que hemos visto como de Hala Hala, de Wonderland, como de mucho crumping, mucho movimiento extremo. That's what I expect. Mirando a cámara como en The Office. We shall see. We shall see. Ok, pues vamos a ver esta actuación que es 80th en el Music Bank KBS World TV el 6 de enero de 2023. No sé de cuándo exactamente será esta actuación, pero esta fue la fecha de retransmisión. Ok, play. Luego están sentados.
Los outfits son increíbles. Así nervillo. Mi favorito es el de Seungwa. Miras que me está. Ah, mira, tiene pelo, ¿qué? Sí. Sí, estaba en esta era. Es más fluido. Lo de siempre. Y yo con su micrófono. Y los demás. Déjenle ser sexy. Eso es. Ha sido el momento perfecto. Los demás. Body rolling. Yes, Chase. Yes. Okay. Es que me están dando mucho como brazos. Me están dando mucho más Magic Mike. Full of life. Ellos. Además están. Jungkook no es un body roll. 조화로운 거리들 의미를 잃어버려 멈춰진 시계만 널 미래와 과거 소품이 된 감정 통제된 현실 속에서 조금씩 무너져 연기처럼 피어 더 번져만 가 Igual tengo live. Es increíble. Es clavado. Sí, somos Y horrible. Wow. He's shining. Cameraman, you did not do good. No tenía nada que ver con lo que me esperaba. No, absolutamente. It was not. Nada que ver. It was not. It was not. Yo decir que me encanta. Bueno. Me encanta porque si hay algo que personalmente no me gusta es como... O sea, esto es una cosa personal mía. Como la super masculinidad in your face, súper intrusivo. Y ATEEZ creo que cuando hacen bailes o conceptos más sexy, como en Deja Vu, por ejemplo, me parece que es como súper... El estilo que tienen, ¿no? Por la coreografía y tal. Es como muy soft, Sí, es pero muy soft. está ahí la intencionalidad. O sea, es más sensual. Es sensual, como sí. te llama la atención, pero no es en plan en tu cara.
Ya. Entonces, Sí, no es agresivo. sí, no es agresivo. No es agresivo. Y es muy... ni como innecesario, ¿no? Que a veces es como que dices, no, por favor. No, tampoco, no es over the top. Sí. Para nada. No, es decir, claro. porque digamos que como usualmente es como que están vestidos como muy tapados, no es el constante lo de showing skin. Pero eso es general en los grupos de K-pop. En el K-pop, especialmente de chicos, porque de chicas tendremos otra conversación sobre eso. Pero esto te da, ni siquiera es que están enseñando los brazos. Y San lleva un crop top. Sí, es decir, tampoco exageremos. No. Pero esos detalles de que con menos se puede hacer más. Sí, efectivamente. O sea, eso es al final lo que me lo vende, ¿no? Y yo lo compro. Sí. Porque otras veces da más la sensación como de que está forzado o el concepto, o los outfits y tal. Esto es el conjunto que hace que todo esté equilibrado. Los outfits me encantan y me parece que quedan súper bien con el concepto cyberpunk. O sea, me gustan sobre todo los diferentes patrones que hay porque vemos diferentes figuras. Son mi favorito. Exactamente. Y luego el propio contraste de las texturas, porque usan telas planas y luego el cuero o estas cosas brillantes. Y es súper simple. Sí, es súper simple. Sí, o sea, es muy simple. No es nada exagerado. Pero el contraste es que a simple vista resalta un montón. De hecho, que vamos diferentes Mingy porque te llaman la atención los vaqueros. Sí, bueno, y también por el pelo y todo. Sí, bueno, además, pero como simplemente los outfits, que todos van de negro y él va de gris, ¿no? O sea, le puedes diferenciar enseguida. Es que los que tienen como la X. Esta cosa. Lo que tiene San. Good frame. Lo que tiene San. Ah, esta de los Nest. Sí, es que me hace recordar al uniforme de X-Men. Dime tú por qué. Ya, es que justo sí. No es muy afortunado, la verdad. Pero me encanta, o sea, eso, me parece que está súper limpio, súper bien hecho, a ellos se les ve súper cómodos. Sí. A ver, nos hemos reído mucho de Jungkook, pero sus vocals... No, o sea, yo me río porque es el concepto, sí, ¿no? es como... que él mismo lo dice, ¿no? Y veis que están todos bailando súper intensos, súper sexy, y yo estoy en un lado así enfadado gritando. 고음 파트가 많아서 형들이 막 섹시한 표정 짓고 뭐 잘생긴 표정 짓고 멋있는 표정 지을 때 저는 늘 이러고 노래를 부른단 말이죠. 모두 준비되었는가 우리가 보이는가 Sí. Y que está súper bien, o sea... No, es decir, no siente que... No desentona. No, ni se le deja de lado ni nada. No desentona. Pero, vamos, me parece increíble. Yo cuando vi esto, por primera vez, totalmente choqueada. No me lo esperaba. Es que esta parte, super Magic Mike, stripper. Sí, es totalmente bailencilla. Pero igual, stripper. nada intrusiva. O sea, es que se han pasado la mano por las piernas. They did. Y lo hacen muy bien. And it was fabulous. Yes. San creo que brilla más que los demás. O sea, brilla la piel. This is de Skin of a Killer. También brilla. Es decir, el contacto visual que hace es como... Es que San es muy intenso. O sea, aquí, por ejemplo, a Juno le pierdo un poco porque tiene como la mirada más soft. Sí, y tal, no y es siempre, tanto su es decir, concepto, siempre su que estilo. me daba cuenta de Juno, estaba atrás de alguien. Y era como, ahí está Juno. Pero es porque Buah. estaba viendo a la otra persona. Este paso, Ya, ese paso. San, Es decir, eso de ahí, He ate. San y Songo ahí, los dos. Serving. Es como, señor. serving. Pues, No tienen que ir a la mili, ya sirvieron. Es que increíble. Me encanta. Y vocalmente, o sea, ya. la performance Es es impecable. Sí. Son muy, muy buenos It's very good. performeando en directo. It's very good. Que no es que sea una canción fácil, ni mucho menos. No. A lo mejor no es tan demandante como otras, se me cayó el pendiente. Pero igual es No, muy intensa. cantar bailando es la cosa más difícil de Y creo que a lo mejor con el cramping tienes un poco más de espacio a no ser como súper preciso con los movimientos, porque ya hay como mucha intensidad y mucha amplitud de movimiento, pero esto es algo Sí, es más mucho más- sencillo, más smooth, o sea que sí que tiene... en cuanto a ejecución hay que tenerlo más en cuenta para que se transmita bien y creo que lo consiguen hacer muy, muy bien.
Bueno, Cyberpunk vivió a las expectativas. No a mis expectativas, pero las cumplió. Pero las cumplió. Las cumplió. Now I know. If you know, you know. Now If I you know, know. you know. Aunque no fuese lo que esperases, Sí. estás Pero bueno, satisfecha. sí. Cyberpunk siempre me ha sorprendido de lo que esperaba. Yo no sé si la harán en el equipo Plax. It would be cool. ¿Tiene fansub? La verdad es que no he escuchado a la gente gritar. Entonces No. tampoco, ¿verdad? No. Creo que no. Te diría que no. No sé. Es una canción rara para Ya, para fansub. tener fanchan. Mm, Sí. It's true. Es para que la gente grite libremente cuando sienta que lo necesita. Sí. Creo que es Hay que mejor. expresar tus sentimientos de dentro. Es una mejor experiencia. Pues, nada, es que me parecía que a mí no tenía que verlo. Quería compartir esta experiencia con ella. Yes. Pues dejarnos, si queréis que reaccionemos a alguna performance específica, ya nos han dicho que deberíamos reaccionar al stage mix de Jala Jala. Creo que sé cuál es. Es que ahí estoy pensando en uno. Porque tienen varias como stages especiales. Han hecho por Halloween y tal que se han vuelto Sí. muy Pero, memorables. es decir, este es como stage mix. Ok. Que mixea un montón de performances. No sé, podemos buscarlo. Veremos. Ok, sí. Pero si queréis cualquier otra cosa, Yes. dejárnoslo en los comentarios. Yes, cosas que Y sean como lo importantes. haremos. Sí. Lo haremos en algún momento. Yes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chao.